Ya que usted está sobre sus pies, vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 5. Que la historia que compartiré con ustedes en esta mañana se encuentra en los evangelios de Mateo capítulo 9. Mateo el capítulo 9, versículos 18 al 26. Marcos 5 es la que vamos a estar centrándonos hoy, del 21 al 43. Y también la tiene el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56. Pero hoy quiero que me acompañes a Marcos. ¿Se acuerdan Juan Marcos? Aleluya, el escritor de este hermoso libro, el Evangelio de Marcos. Y vaya conmigo al versículo 36. Estaba tentado a leerte toda la historia, pero te la voy a hablar. Mantén tu Biblia abierta, porque vamos a ir en un caminar con Jesús en su palabra. Pero permítame leerle el versículo 36 y después el 46 del capítulo 5 del libro de Marcos. ¿Estamos? Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia dice amén. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Vamos a repetir esa última oración. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo. Y todos juntos diga: levántate. Una vez más, levántate. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Sé que el hermano Mark en la introducción o en la apertura del culto presentó, Señor, este tiempo. Y te pedimos que nos uses para tu gloria y para tu honra. Que nos ministres, que ministres al que vino, Señor amado. Y que podamos escuchar tu voz en medio del mensaje, Padre. Háblanos, Señor. Posiciónanos, Padre. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. No sé si en la pantalla pueden poner, amén, el tema: levántate. Gloria al Señor. Gracias. Yo bendigo el equipo de trabajo de esta casa. Desde el que sirve, iba a decir hasta que no sirve, pero eso no suena bien. Desde el que sirve, amén, hasta los que están cerca en hacer ciertas cositas. Gloria al Señor. Así que como les hablé, ya esta historia, ya está mencionada en Mateo, se está mencionada en el libro de Lucas, pero hoy tomaremos a Marcos. Y si usted es un estudiador de la palabra, usted se va a beneficiar. Si usted no es un estudiador de la palabra, oro yo a Dios que hoy salgas motivado para estudiar las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Así que hemos escogido el tema: levántate. Diga conmigo para que usted hable arameo hoy. Hoy va a hablar arameo. Talita cumi. Amén. Ya usted puede hablar ya 2 idiomas, y el que sabe inglés ya tiene 3. Gloria al Señor. Levántate. Dale la mano a tu hermano y dile: levántate. Aunque se quedó sentado, levántate. Escuche bien. Esta palabra nosotros, los padres, la usamos casi todos los días. Por ejemplo, en la mañana comenzamos el día diciendo a nuestros hijos: levántate, que tienes que ir para la escuela. Levántate, que se nos hace tarde para ir para la iglesia. Y tú conoces al pastor que empieza el culto a las 10 y no espera por nadie. Levántate es una de las palabras muy familiarizadas entre los padres. Pero el problema es que los hijos responden: ya me levanté, pero todavía siguen acostados. O eso pasa solamente en mi casa. Levántate, ya me levanté, y todavía están debajo de la sábana, escondidos. Gloria al Señor. Así que la palabra levántate tiene un significado tanto literal como simbólico. Así que déjame darte el significado literal. Habla de acción física, hacer el esfuerzo de ponerse de pies o salir de una posición de descanso.
como acostado o sentado. Esto está hablando de movimiento, pasar de un estado de inactividad a actividad, como despertar o ponerse en marcha. Esa es la palabra que significa literalmente levántate. Ahora, simbólicamente, en la Biblia, las Escrituras dicen levántate. Es una palabra llena de significados tanto espirituales y se usa a menudo como un llamado divino a actuar, a cambiar o a responder a la voz de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice levántate, yo estoy abrazando el propósito. Levántate, yo estoy abrazando el llamado de Dios para mi vida, para mi casa, para mi familia. Yo estoy respondiendo. Se requiere un esfuerzo, se requiere una actividad, se requiere un movimiento. Dígale a alguien, levántate. Esta palabra te va a resonar todo el día. Mientras estás comiendo, levántate. Mientras estás durmiendo, levántate. Porque eso es lo que Dios nos está llamando a todos nosotros en esta hermosa mañana. Y al igual que nuestros hijos nos responden a nosotros, nosotros también le respondemos a nuestro Padre Celestial. Ya me levanté, pero sigo acostado. A veces decimos que ya nos levantamos porque estamos conscientes de lo que Dios nos pide. Pero pero no actuamos. Es como decir, Señor, yo creo en tus promesas, pero no damos el paso de fe para movernos a donde está la promesa. Nos quedamos acostados. Y así como el niño le dice a su padre, ya me levanté, nosotros como hijos le decimos a nuestro padre, ya me levanté, y todavía no hemos abrazado el propósito. Dios nos está llamando a un movimiento, a una actividad junto con Él. Todos enfrentamos momentos que necesitamos escuchar esta palabra. En un momento, tarde que temprano, vamos a escuchar esta palabra. Necesitamos escuchar esta palabra. Levántate. Quizás sea para nuestra fe, nuestra esperanza o incluso nuestra vida espiritual. En Marcos capítulo 5, Jesús nos muestra que tiene el poder para levantarnos a nosotros y a quienes amamos. No solamente levantarme a mí, pero levantar los que están conmigo. No solamente levantarlo a mi casa, sino levantar todos los que viven dentro de mi casa, mi familia. Ese es el propósito de Dios, levantarnos. Así que Jesús nos muestra que tiene el poder para levantarnos a nosotros y a quien nosotros amamos, más allá de cualquier barrera o cualquier obstáculo en el camino. Porque el deseo de Dios es levantar al que está caído. Por encima de las barreras, por encima de los obstáculos, por encima del dolor y del sufrimiento, hay uno que se dispuso a salir en busca del que se había perdido. Eso todo en algún momento vamos a enfrentar y vamos a necesitar una palabra que nos digan levántate. Esa palabra es tan importante. Ahora, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43 está la historia. Pero hoy vamos a contextualizar la historia. Jesús había cruzado el mar. Si usted mira el versículo 1, el 21, ahí comienza. Jesús había cruzado el mar y una multitud lo esperaba. Jairo, un hombre importante, dice la Biblia, en la sinagoga, lo busca desesperadamente. En el camino, una mujer anónima, no tiene nombre, se le conoce como la mujer del flujo de sangre, interrumpe el recorrido. Ambas historias se entrelazan con un mensaje profundo sobre fe, gracia y libertad. Diga conmigo, fe, gracia y libertad. Cuando vamos a mirar esta historia desde adentro, vamos a encontrar la fe de una mujer, pero la fe de un hombre. La fe de una mujer que no tenía nada y la fe de un hombre que lo tenía todo, pero todavía es fe. La gracia de parte de Jesucristo, una mujer que tiene el flujo de sangre y una niña que está muerta. Pero también la libertad de una mujer que por 12 años estuvo
agonizando una enfermedad que humanamente no se podía soportar. Por 12 años un flujo de sangre, y por encima de eso el rechazo de la sociedad. Ella recibió libertad y volvió a ser posicionada con una identidad llamada hija. Pero ahora tenemos un principal de la sinagoga que también fue libre de un pensamiento religioso y de una cultura y una tradición. Cristo vino a libertarnos y a darnos libertad completa. Usted sabe el texto. El Hijo vino a libertar. Amén. Permítame compartir con ustedes punto número 1. Una fe que lo arriesga todo. Porque bonito es poner la fe cuando no hay que arriesgar nada. Pero hoy vamos a ver que hay veces que Dios busca una fe que esté dispuesto a arriesgarlo todo por creerle a Él. Sí, el nombre de Jairo proviene del griego Lairos, que tiene el significado del ilumina o resplandece. Se deriva de la raíz griega airo, que significa, escuche bien, elevar o levantar. Ya sabes por dónde vamos. Elevar o levantar. Y a menudo se interpreta con la idea de alguien que trae luz o claridad, o que se distingue por su brillo y resplandor. Ese es el nombre de Jairo. ¿Quieres un nombre para tu hijo? Jairo. Y a veces nosotros en nuestra familia somos Jairo, porque llegamos a visitar a nuestra familia y como que tú le traes luz, tú le traes brillo. Ellos comienzan a regocijarse porque fulano o fulana llegó a su casa y trajo ¿qué? Claridad, trajo luz, trajo esperanza. Qué bonito es que alguien se llamara Jairo. Pero en el día de hoy usted va a encontrar que en ocasiones hemos sido Jairo, pero también hemos sido esa mujer del flujo de sangre. ¿Quién es Jairo? La Biblia dice que es un principal de la sinagoga. Era un líder o un funcionario encargado de la administración y organización de las actividades de la sinagoga, que eran el centro del culto y enseñanza judía. Para que tenga una idea del oficio de Jairo, él estaba encargado en organizar los servicios, supervisar a los asistentes, coordinar a los oradores, es decir, quién va a leer la palabra. Él estaba a cargo de eso. Pero también Jairo estaba a cargo de mantener el orden en el culto o en la enseñanza de los judíos. Eso tenía una responsabilidad. Jairo, como principal de la sinagoga, tenía influencia, pero también tenía autoridad y una posición religiosa muy respetada. Todo el mundo sabía quién era Jairo. Cuando Jairo llegaba, la gente reconocía la autoridad y la influencia que este hombre tenía en sí mismo para con otros. Ahora, sin embargo, Jairo enfrenta una crisis personal. Dice la historia que su única hija está muriendo. En su desesperación se humilla ante Jesús y pide ayuda, sabiendo que esto podría costarle su reputación y su posición. El inclinarse ante Jesús y reconocerlo como el Mesías, conocerlo como el que podía hacer sanidad y podía hacer milagro, podía afectar su reputación, pero también, amén, su posición como laico o como principal de la sinagoga. ¿Qué nos enseña? La fe genuina pone a Jesús primero. Lo voy a repetir. La fe genuina pone a Jesús primero, por encima de la posición, el prestigio y las tradiciones. Y muchas veces nosotros nos encontramos poniendo las tradiciones primero, las culturas primero, las posiciones primero, antes que a Jesús. Déjame darte un ejemplo. Los maestros en la escuela se les
limitó o se les impide hablar de Jesús. Están poniendo la posición, el trabajo antes que Jesús. Pastores, ¿qué me van a votar? Eso también empezó Jairo, que iba a ser descualificado del Senedrín, que iba a ser descualificado del orden, del culto. ¿Por qué? Porque era un principal y podía ser expulsado. De hecho, impedido a entrar a la sinagoga. También podía limitarle el hacer negocio, el hacer compra, el hacer trato con personas dentro de la sinagoga. Jairo sabe muy bien que su posición y su prestigio estaba en juego, pero tenía una crisis personal. Mi hija se está muriendo. Y no es hasta ahí donde nosotros decimos: lo más importante es que Jesús llegue a mi casa. Lo más importante es que Jesús restaure mi familia. Y él está buscando una fe genuina, porque la fe genuina pone a Jesús primero y por encima de todo. Amén. La mujer del flujo de sangre, después de 12 años de enfermedad, ella arriesga, a romper las normas ceremoniales, tocando a Jesús en secreto. Ella cree que con solo tocar su manto será sana de su enfermedad. Debemos tener una fe como ella. Es una fe persistente que busca a Jesús a pesar de los obstáculos. No solamente la gente que estaba al frente de ella eran los obstáculos. Había muchos, porque la ley, no me voy a adelantar, aunque ya vamos a entrar ahí. La ley en Levítico capítulo 15, amén, del 29 al 34, usted lo puede estudiar en su casa. Había algo que le impedía a ella salir de su casa, tener contacto con cualquiera que se encontrara en el camino y tocar a alguien. Ella no podía hacerlo, porque podía estar muerta, porque estaba violando las leyes establecidas por Moisés. Oiga bien, una mujer con flujo de sangre era considerada impura o inmunda. Quiero que entienda dónde ella estaba y dónde ella se encontraba por 12 años. Se consideraba una mujer impura. Quizás ella no se consideraba impura, inmunda, pero la sociedad la identificaba como una mujer impura, una mujer inmunda, porque tenía un flujo de sangre por 12 años. Dice que al tocar a Jesús, técnicamente, lo contaminaba. Técnicamente, al tocar a Jesús, Jesús hubiese sido contaminado y tenía que pasar por el proceso de los 7. De hecho, dice que si lo tocaba, era impuro hasta la noche. Ella tenía que pasar por un ritual, una ceremonia, por 7 días. Y en esos primeros 7 días, mirar que no hubiera una gota de sangre, porque si no tenía que extender los días más. Pero ella tenía que pasar y darse un baño, un ritual. Luego mostrarse al sacerdote para que el sacerdote dijera que ella estaba limpia. ¡Qué vergüenza! Que usted como mujer pase por el ciclo mensual y tenga que ir al sacerdote después de 7 días para que él diga: estás bien, puedes participar. Pero si usted entra con detalles, porque yo quiero que usted entienda que Jesús no fue contaminado, ella fue purificada. Pero necesito darte un poquito más de detalle, porque si alguien se sentaba o se acostaba en la cama de esta mujer, él se consideraba impuro. Usted se imagina esta mujer mentalmente, los obstáculos mentalmente que tiene. Si me cogen, si saben que estoy aquí, soy mujer muerta.
pero yo escuché que había un Jesús en la aldea. Y yo creo que si tan solo toco el borde de su manto, yo sanaré de esta enfermedad. Y esa fe persistente de esta mujer la llevó a tocar a Jesús y ser sana de su tormento, de su enfermedad. Así que Jesús no fue contaminado, Él la purificó. Ahora, algo que hizo Jesús, que yo sé que la hermana Rosaura lo hizo con excelencia, dice que la llamó públicamente hija, para volverla a restaurar a su posición, restaurando su dignidad frente a todos. Impactó en Jairo. Como principal de la sinagoga, sabía lo que significaba la impureza ceremonial. Jairo estaba consciente de esta impureza ceremonial. ¿Podía haber Jairo refutado? Sí. ¿Podía haber Jairo rechazado el pedir que Jesús fuera a su casa? Sí. Estaba en toda autoridad y en toda posición para decir: ¿sabes qué, Jesús? Yo quería que tú fueras a mi casa, pero por cuanto ella te tocó, estás inmundo. Por cuanto ella te tocó, estás impuro. No puedo permitir que entres a mi casa. Mas sin embargo, Jairo silenció y cayó. Aleluya. ¿Qué hizo? Permaneció en silencio. Esto muestra que Jesús no solo estaba sanando físicamente, sino también trayendo abajo las barreras religiosas y culturales en la mente de Jairo. Al silencio y permitir, en otras palabras, al silencio, perdón, y permite que sus palabras profundicen en nuestras vidas y en nuestros corazones. Da lugar a la gracia de Dios y abraza su poder transformador. Así como Jairo hizo silencio viendo que esta mujer tocó a Jesús y que Jesús podía haberse quedado callado para no ponerla o exponerla en público a ella. Él podía silenciar, mas sin embargo usted conoce la historia. Alguien me ha tocado. Pero la Biblia dice en el versículo 21 que una multitud lo estaba esperando cuando él llegó. Esa misma multitud siguió caminando con Jesús. Y cuando esta mujer toca a Jesús, Jesús dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: maestro, la multitud te está tocando. ¿Cómo que alguien te tocó? No, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque el toque que él recibió fue un toque diferente. Porque él dice: virtud salió de mí. Es decir, que puede haber mucha gente tocando a Jesús y no sale nada. Puede ver que estemos rodeados de gente que ve a Jesús, conoce a Jesús y han dicho: he tocado a Jesús, pero no sale nada. Pero hay aquellos que tan solo tocan el borde de su manto y virtud sale de él, poder sale de él. Hay que rodearnos de gente que sabe extraer de Jesús la sanidad, que puede extraer de Jesús la liberación, la restauración, la transformación. No hay que andar con mucha gente. Dame uno, dame dos que se atrevan a tocar a Jesús y virtud salga de él. Por eso es que en el culto podemos estar muchos, pero son dos o tres que saben provocar, tocar el borde del cielo y virtud se derrama en la iglesia. Así que dale lugar a la gracia de Dios y abraza su poder transformador. En otras palabras, hay culturas que las tenemos tan dentro que a veces no le permitimos que lo nuevo de Dios se manifieste. No, es que antes se hacía así, antes de esta manera, y no le damos oportunidad a lo nuevo del Espíritu, al nuevo vino del Espíritu que se manifieste en una congregación, en una vida. Porque por muchos años hemos escuchado, hemos aprendido, y ¿sabes qué? Jairo sabía eso muy bien y hizo silencio, permitiendo que él también fuera libertado de un pensamiento cultural y poder ser transformado. Permíteme compartir contigo el punto número 3.
El 12 era Jesús, el rompedor de barreras. El 3, levántate. Levántate. La gracia alcanza a todos. Hay suficiente gracia en Jesús para alcanzar a todos. Hay suficiente gracia en Jesús para bendecir a todos. No tenemos que pelear los unos por los otros, ni envidiarnos los unos a los otros, porque este tiene más o este tiene menos. Jesús no tiene que quitarle a este para darte a ti. En Él hay suficiente, en Él hay abundancia. Él te puede dar a ti sin quitarle a este, porque en Él hay plenitud. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. La gracia de Jesús alcanza a todos. La hija de Jairo, mientras Jesús atendía a la mujer, llegaron noticias de que la niña había muerto. Esto parece que todo había terminado para Jairo. Él emocionado, contento y con una fe, diciéndole a Jesús: ves a mi casa, tócala y será sana, pon tu mano sobre ella y sanará. A diferencia del centurión que le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, con tan solo tú decir la palabra. Principal de la sinagoga, tú tienes que ir a casa. Centurión, que ni es judío, con tan solo decir la palabra será hecho. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Dir la palabra o es que tiene que llegar? Usted lo ve en gente que si el pastor no es el que va a la casa y pone las manos, no llegó nadie. Pueden haber 20 hermanos que llegaron, 20 hermanos lo visitan y nadie vino porque no vino el pastor. ¿Cuál es nuestra fe? Dir la palabra y será sano. Llegaron noticias que la niña había muerto. Jairo piensa que todo había terminado. Sin embargo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Cuando la gente te dice: ya, date por vencido, ya no va a suceder nada, ya no hagas nada, ¿para qué? Y puedes escuchar el susurro de Dios en tu espíritu: no temas, solamente crees. Y eso es lo que necesita la iglesia: oír la voz de Dios más que la del hombre, oír la voz del Espíritu más fuerte que la voz del hombre, para responder a la voz interior que está dentro, que es la voz del Espíritu que te dice: no temas, solamente crees. Mire, cuando miramos el versículo 37 ahí en su Biblia, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Son 12 discípulos que andan con él. Hay una multitud que lo estuvo esperando, está caminando con él. Y ahora, desde la hora de decidirse ir a la casa de Jairo, no permite que nadie le siga, sino Pedro, Jacobo y Juan. Y obviamente Jairo. Porque tú no tienes que andar con todo el mundo. Tú tienes que andar con gente que cree lo que tú estás haciendo, que cree lo que va a suceder. Y Jesús, aunque tenía 12 discípulos, a veces minimizaba ese grupo de 12 a 3. Y a veces de 3 a 2. Y a veces de 2 a 1. No es que tenía preferencia, es que hay cosas que se le dicen a uno que no se le pueden decir a los 12. Hay cosas que se le dicen a 3 que no se le pueden compartir a 5. No es preferencia, y el pastor tiene preferencia, Jesús tiene preferencia. No es preferencia, es que si te comparto lo que te tengo que compartir y le voy a compartir a estos 2, te lo comparto a ti, tú no estás en la dimensión, no estás en la altura, no estás en el nivel para escuchar la verdad que te tengo que decir. Eso no es preferencia, es el exclusivo en escoger gente
que ejecute el milagro que se va a llevar a cabo. Dice que los llevó a ellos y Jairo. Al llegar a la casa, escuche bien, Jesús ignoró ¿qué? Las burlas, las risas y los llantos, y declaró: la niña no está muerta, sino dormida. Usted vaya allí, la casa está llena, la gente está llorando. Quizás en el cuarto donde estaba la niña había música, no sé, de luto, y la gente llorando porque la niña ha muerto. Y Jesús dice: la niña no está muerta, sino está dormida. Y la gente en la casa, en vez de regocijarse, en vez de contentarse porque Jairo trajo a Jesús, se burlaban de Jesús. Y Jesús, con amor, con gracia, no es la casa de Jesús, pero los botó a todos. Usted se imagina que yo vaya a su casa y usted tenga visita. A mí me botan. Pero que yo vaya a su casa y yo entre allí y Dios vaya a hacer un milagro y llega mucha gente riéndose, burlándose, esto no va a suceder. Y de momento uno diga: ¿sabes qué? Salga sentado. Ese pastor, yo no voy al café. Me botó a mami, me botó a papi, me botó a mi hermano. ¿Por qué? Porque Jesús está por hacer un milagro. Un milagro, resucitar una niña. Y necesita que los que estén en el hogar estén en acuerdo con el milagro que Jesús va a hacer. No hay nada peor que tú orar por un enfermo y el que está orando contigo por el enfermo no cree que el enfermo se sane. Les voy a contar una pequeña historia. No sé si podría ver esa mujer levantándose, pero mi fe era que se levantaba. En la Iglesia de Dios Incorporada teníamos una señora, ella falleció, está en la presencia de Dios. No me acuerdo ahora el nombre de ella. Me decían que esa mujer corría toda la iglesia cuando joven, pero le dio una enfermedad que se envejeció y se puso flaquita y no podía ni casi ni caminar. Era trigueñita ella y bien tranquilita así, y se sentaba y no podía. Y nosotros, y era edad joven, pero su cuerpo había deteriorado en una enfermedad que se veía como una ancianita, literalmente, para no ofender a nadie, 140. Porque si digo 92, puede ver a alguien aquí de eso, 95. Y yo dije: yo voy a orar por ella para que Dios la sane. Y me acerco a ella y pongo mis manos para orar en fe. Sánala, Jesús, tú puedes, en ti está el poder para sanarla. Cuando veo hay un sinnúmero de personas que se acercan conmigo y todos estamos orando, y yo todavía sigo orando y no la suelto de la oración, y todo el mundo se comenzó a ir. Todo el mundo se sentó y yo me puse triste porque yo decía: si tan solo otros creyeran de que ella podía ser sana. Y ahí entendí que no todos los que oran tienen la fe que tú tienes para orar. Ahí entendí que tenemos que ser selectivos. Cuando pedimos orar por un enfermo, llamar gente que tiene fe que ese enfermo se puede sanar. El hecho de que porque tú hablas con Dios no te puedo invitar a orar para que alguien sea sano. Tienes que orar a Dios sabiendo que cuando le oras a Dios, Él está presente. Y que Él es el galardonador. Y que Él premia, Él bendice a los que creen. Y cuando oramos por gente que está enferma, tenemos que buscar gente que esté en la fe de que eso sí va a ocurrir, de que el milagro va a suceder. Y todos colectivamente comenzamos a orar por el enfermo, y ahí es donde las cosas ocurren. Ahí es donde los milagros de parte de Dios ocurren. Porque usted cree que cuando Jesús llegaba a la aldea, todos los de la aldea eran sanos, pero llegaba a algunos lugares y ninguno fue. O solamente algunos pocos y otros no, por la incredulidad. La incredulidad es un obstáculo a que un milagro ocurra. Por eso es que la Biblia dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. No son los demonios, no son las enfermedades, es el espíritu de incredulidad que tú y yo tenemos que ayunar, tenemos que orar para que se vaya. Porque
Porque si usted piensa que es el ayuno y la oración, entonces usted está poniendo el nombre de Cristo abajo de tu ayuno. No me entendiste. Si tú piensas que es el ayuno y es la oración lo que hacen los milagros, lo que liberta a la gente, entonces estás poniendo tu ayuno por encima del nombre de Jesús. Y no hay nombre sobre nombre. El nombre de Jesús va por encima de cualquier ayuno que yo haga. Aleluya, sobre cualquier cosa que yo haga, el nombre de Él está por encima. Él entra a la casa y manda a sacar a todos. Y deja a la mamá, al papá y a los 3 que estaban con él. Saque la matemática. 4 más 2. Ahí están. Y dice que él entró al cuarto donde estaba la niña con autoridad. Tomó a la niña de la mano y dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Ahora entiendo por qué la mujer del flujo de sangre estaba en la historia de Jairo. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque si Jairo limitaba que Jesús fuera a su casa, o que ella no recibiera el milagro porque estaba en un flujo de sangre, tampoco Jairo tenía, amén, la oportunidad de que su hija fuera sana o fuera resucitada porque estaba muerta. Y si Jesús tocaba un muerto, era lo mismo que tocar la mujer del flujo de sangre. Porque Números capítulo 19 habla que si alguien toca un cuerpo de un cadáver, es inmundo y tiene que pasar por una ceremonia ritual de 7 días. Y si te tarda los 3 días, tienes que volver a comenzar. So Jairo está y la mujer del flujo en la misma posición, necesitado de la gracia de Cristo. Lo voy a repetir. Tanto la mujer del flujo de sangre como Jairo necesitaban la extensión, la mano de la gracia de Cristo en su vida. Y muchas veces nosotros peleamos y lo único que necesitamos en nuestra vida es que Él impacte gracia, es que Él comparta gracia conmigo. Y a veces nosotros estamos en una posición, en un ministerio, y vemos a alguien caminar por ahí que no está vestido como yo, no habla como yo, y nosotros nos queremos mejores que ellos. Por favor, si no fuera por la gracia de Cristo, ¿dónde estuvieras? ¿Dónde estuviéramos? Cuando tenemos un hijo, tentaciones al homosexualismo, o están en el homosexualismo y nuestros hijos no están. Ay, mira el hijo de la hermana, la hija de la hermana. Por favor, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo cambia. Cuando vemos al adicto, cuando vemos al homosexual, le decimos el homosexual, el adicto. Pero cuando es tu hijo cambia. No es adicto, es mi hijo. No es homosexual, es mi hijo. Es por gracia que nuestros hijos están saludables. Pero la misma gracia que Él extendió sobre mí, la puede extender sobre el hijo de la hermana, sobre el hijo del hermano. Y puede traer claridad de pensamiento y hacerle entender que está viviendo una vida equivocada, que no puede vivir más en ese engaño, que Dios lo creó varón y lo creó mujer. Pero es la gracia de Dios. Y eso fue lo que se extendió aquí, la gracia de Jesús en la vida de Jairo y en la vida de la mujer del flujo de sangre. Pero dice que la tocó, la cogió por la mano y le dijo: Talita Kumi. Y usted sabe, niña, a ti te digo, levántate. En Jesús no, ni la enfermedad ni la muerte tiene la última palabra. Por favor, entienda eso. Si tú y yo andamos con Jesús, ni la muerte, ni la enfermedad, ni los problemas, ni la crisis tienen la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Aleluya. Su gracia es suficiente para levantarnos, sin importar cuán desesperada sea nuestra situación presente. En Jesús está todo escondido. Él es el tesoro. Él es el secreto de la sabiduría. Cuando
hablamos de que Jesús le dijo: levántate, ponte en acción, ponte en movimiento. ¿Cuántos conocen la historia del paralítico y sus amigos? 4 y el paralítico se unieron en fe, se unieron en pensamiento. Si llevamos a este donde está Jesús, lo sana. Si llevamos a este donde está Jesús, lo sana. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Yo no sé, pero quizás lo podemos llevar en el mismo lecho que está durmiendo. Coja cada uno por una esquina y vámonos. Y usted tiene que ver a esos hombres caminando. Si lo llevamos ante Jesús, Jesús lo sana. Pero cuando llegaron a la casa, se encontraron que la casa estaba llena. Y hay gente que cuando ve la casa llena se van. Pastor, eso no pasa. Déjame explicártelo a este nivel. Ay, no hay estacionamiento. No ven estacionamiento y se van. Otro, ¿cómo lo digo? Tienen la cara de irse a otra iglesia, porque aquí no hubo estacionamiento. Si supieran que aquí se venía a caballo antes. Literalmente los amarraban en la parte donde está el estacionamiento. Allí los amarraban los caballos. Nos mandaron fotos y yo me quedé impresionante. Yo decía, de verdad que esto es otra cosa. No en esta iglesia, pero la gente que se congregaba cuando se hizo este templo por primera vez. Era ya, los Amish y todo eso. Ellos venían yo parqueaba ahí, yo me imagino yo parqueando mi mula. Libértate, hija. Y que nadie me la toque. Le pongo alarma y todo. Pum, Nadie se trepe en ella, nadie la toque. Pero la gente es así. Ve la casa llena y la fe que tenía se disminuye y todo el mundo para su casa. Y el paralítico se nos quedó. Y van y lo buscan y se lo llevan. Pero estos hombres estaban persistentes en su fe. Y dijeron: no hay forma de entrar porque hay gente hasta en la puerta. Y dijo uno: quizás, y el techo. Ahora, la casa no es de ellos. Usted tiene que ver esto. La casa no es de ellos y ellos están dispuestos a romper el techo. Rompieron el techo. Está Jesús y los que están en la mesa y los que están en su casa quizás escucharon. Comenzaron a mirar. Miraron hacia arriba, y qué bueno que la gente de vez en cuando tiene que mirar hacia arriba y ver descender a un hombre en un lecho frente a Jesús. Eso está en Marcos capítulo 2, versículos de 5 al 12. El 11 dice que cuando lo vio Jesús ahí al frente, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal milagro, nunca hemos visto tanta expresión de milagro en la vida de un ser humano. Porque se levantó contento. Ahora usted tiene que entender, porque Jesús lo primero que le dijo a ese hombre fue: tus pecados son perdonados. Y alguien comenzaron ¿cuál es la palabra? Cavilar en su mente y entre ellos. Y Jesús, conociéndole, les enseñó que el Hijo del Hombre tiene poder, no solamente para perdonar los pecados, pero a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Para que ellos supieran que quien estaba sentado frente a ellos era el Hijo del Hombre, que tenía poder y autoridad para perdonar los pecados y para sanar a los enfermos. Pero ¿qué hizo Jesús ahí? Extendió gracia. ¿Por qué? Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, diga conmigo, pero. Los peros en la Biblia son importantes porque descarta lo que se dijo anterior. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. El evangelio de gracia no salió de por ahí, lo trajo Cristo. Lo implementó Cristo. Y Cristo espera que la iglesia no solamente predique el evangelio de gracia, sino que viva en la gracia y manifieste gracia. Predique gracia y manifieste gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para seguir viviendo la vida de inmoralidad. No, la gracia es que el Rey se ha bajado y te ha tocado. Eso es gracia, favor inmerecido. Yo no me lo merecía, pero su gracia me alcanzó. Y por cuanto yo estoy agradecido de su gracia y lo que Él hizo conmigo, yo no peco. Yo no lo ofendo, porque estoy enamorado de Él y lo que Él hizo por mí. Jairo también, para que usted entienda, fue levantado. Al ver la autoridad de Jesús sobre la muerte y las tradiciones, Jairo experimentó una transformación en su fe. Pasó de ser un líder religioso a un testigo de la gracia y el poder de Jesús. Ese tiene que escuchar, la Biblia no lo dice, no hay detalle, pero ¿cómo sería la expresión de Jairo desde ahí en adelante? ¿Cómo sería Jairo hablando, amén, y delegando las actividades en los cultos, en la ceremonia, después que se le ha extendido gracia? Nadie puede hablar de gracia si gracia no ha recibido. Por eso es que el apóstol Pablo puede hablar de la gracia con tanta facilidad, con tanta autoridad, porque a él se le extendió gracia. Y cuando a ti y a mí se nos extiende gracia, se nos hace fácil hablarle a otros sobre gracia. El temor está en los niños, en los jóvenes que nacieron en la iglesia y piensan que lo que tienen es porque papi es el pastor, porque mami es la pastora, porque este es el misionero. No te engañes. Es por gracia, por pura gracia. Fíjese que tenemos que hacer lo que hizo Jairo: invitar la palabra de Dios que entre dentro de nuestras casas, también física como también las casas, es decir, en nuestra vida. Y la palabra manifestará para vida lo que está muerto en nosotros. Cuando yo invito la palabra de Dios a mi vida, lo que está muerto en mí, la vida de la gracia de Cristo se manifiesta en mí, y lo que está muerto comienza a vivir. Y tomo una postura: ahora no me acuesto, ahora me levanto. Ahora no es que no hago nada, ahora es que comienzo a hacer cosas, porque he entendido que Él me levantó. Ahora, no solo las hijas o los hijos físicamente necesitan ser levantados. Muchas veces los padres y líderes en las congregaciones también necesitan ser levantados espiritualmente. ¿Para qué? Para poder guiar a otros. Hay gente sentada tratando de decirle a la gente que quiere trabajar cómo hacer el trabajo. Imposible. Que si tú estás sentado y no estás haciendo nada, le digas al que quiere hacer algo o el que está haciendo algo cómo hacer las cosas. Levántate, ponte en actividad, y luego que estés en actividad, entonces puedes dar ideas. No hay nada peor. A mí me lo hicieron, ministerio de evangelismo. Gente que no sale a evangelizar, gente que no le predica a nadie. Me quieren decir a mí cómo hacer la evangelización. Y yo le decía: por lo menos ven una semana o dos y después tírame la idea, para por lo menos creerte un poquito de que te interese el evangelismo. Pero hay gente que te va a ver trabajando y gente que no está funcionando, están sentadas, no se han levantado, diciéndote cómo se hacen las cosas. No les hagas con malcrianza. Solamente ríete y dile gracias. We got it. And move on. Pero si tú ves que alguien que está levantado, alguien que está levantada,
viene a darte palabras de apoyo, viene a darte otras maneras de ver las cosas, siéntate, escucha, porque al igual que ella, tú estás levantado. Así que trabajamos con gente que está dispuesta a trabajar. No solamente los niños, sino también quienes nosotros, los padres, tenemos que levantarnos. La pregunta que resalta es: ¿qué nos impide levantarnos? ¿Qué te impide a ti levantarte? ¿Tradiciones? ¿Religiosidad? A veces ponemos las reglas humanas por encima de la gracia de Dios. Jesús nos llama a ser libres de esas cadenas. Somos libres del pecado, escuche bien, pero muchas están atados a la religión y lo peor de todo es que no lo saben. Cristo nos libertó del pecado, pero sigo atado a la religión. Y el problema de eso es que no lo sé. Pastor, ¿y cómo yo sé que yo soy un religioso y no es que tengo una relación con Dios? Si yo voy a la iglesia, los religiosos vienen a la iglesia. Pastor, yo diezmo, los religiosos diezman. Pastor, yo ofrendo, los religiosos ofrendan. ¿Qué es un religioso? Déjame darte un ejemplo de mucho. Un religioso, gracias obispo, porque me dice piensa antes de decir las cosas. Lo escuché que me lo dijo. Un religioso es el tipo de persona que en la iglesia, gracias, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, yo lo cojo, yo lo tomo, yo lo cargo, no se preocupe, siéntese, ¿qué quiere? Pero en su casa, la mujer le sirve el plato, ni gracias le da. Le trae un vaso de agua, ni gracias le da. En la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde te pongo? Pero en casa, eso es religiosidad. Aparentar algo que no soy, eso es religiosidad. A mí no me importa cuántos años tú lleves en la iglesia. Eso no me impresiona, déjame decirlo de esta manera. No me impresiona los años que la gente lleva en la iglesia. Años en la iglesia no habla de madurez. Pero si yo soy aquí, como hay algunos hermanos aquí que son así en la iglesia, ¿dónde está? Que yo lo llevo, que yo lo traigo, que yo, siéntate, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Saludo, qué bonito es verte. Pero también con sus hijos, con su familia, con su esposo, con su esposa. Si usted está haciendo lo mismo que hace en la iglesia, lo hace en su casa, con su familia, usted está viviendo una relación con Cristo. Si usted está haciendo solamente en la iglesia las buenas dádivas y en la casa no, examínese. Porque puede ser que estemos viviendo religiosidad, porque la religiosidad no la sabe. De hecho, la religiosidad es como el mal aliento en la boca de alguien. Ahí lo dañé. La religiosidad es como el mal aliento en la boca de alguien. A todo el mundo le apesta menos a ti. Así es. Y Cristo, en esta enseñanza que le trajo a la mujer, la extrajo de la religiosidad, de la cultura y las tradiciones, pero cogió a Jairo y lo extrajo también de la cultura y de la religiosidad. ¿Y qué hizo? Quiero que tengan una relación conmigo personal, que me conozcan personalmente, y que la gracia que se les fue extendida a ustedes, ustedes se la extiendan a otros. Por ahí hubo un mover, pay forward. No sé si usted lo ha escuchado. Pay forward. Es decir, yo hago algo bueno y cuando alguien te quiere recompensar por lo bueno que tú has hecho, tú le dices no, hágalo hacia adelante. Eso lo debemos de comenzar nosotros como iglesia. Pagarle el almuerzo a alguien que esté en fila. Yo te lo pago. Chacho, no te vayas detrás de mí todo el tiempo ahora. Abuso. Y le paga. Y esa persona va a decir, no, yo lo pago. No. Pay it forward. Cuando vienes a ver, se forma una cadena de gente que lo que quiere es extender gracia. Bendecir porque hemos sido bendecidos.
Yo no bendigo para esperar la bendición. Ya yo he sido bendecido, por eso te bendigo. Y muchas veces bendiciendo lo que estamos haciendo es plantando. Y eso es bueno, que uno pueda bendecir a otro, que la gracia que se extendió se le puede extender a otro. La palabra más que le guste a ustedes. Conclusión. A los que necesitan sanidad, yo quiero decirte que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene el poder de limpiarnos y también de levantarnos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te sientes que el pecado que tú has cometido no tiene perdón, yo vengo a decirte de parte de Dios que tiene perdón siempre y cuando tú lo confieses a Él. Confiésale el pecado a Él y Él es fiel y justo para perdonarlo. Proverbios 24:16, un texto que usted y yo lo hemos escuchado, pero este es el corazón de Dios. Porque si 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, más los impíos caerán en el mar. Pero también si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. La idea no es que te caíste, esa no es la derrota. La derrota es que te quedes caído en el suelo. Pero caerte no es la derrota, te puedes volver a incorporar, te puedes volver a levantar. Y eso es lo que Dios está diciéndonos en esta mañana. Levántate, levántate. Sí, a los que están atrapados en la religiosidad, deja que Jesús te libere de las tradiciones que te alejan de su gloria. Porque la religiosidad impide que nosotros vivamos en la gloria presente. A los que sienten que es demasiado tarde, en Cristo siempre hay esperanza. Escucha su voz diciendo: levántate. ¿La escucha? Levántate. Tú puedes. Otros fracasaron, pero levántate. Tú fracasaste, levántate. Esa es la voz del Espíritu para esta iglesia. Levántate. Pastores, que me siento derrotado, levántate. Pastores, que levántate. Pastores, que pequé, levántate, dice el Espíritu, levántate. No te quedes postrado, la mano de Dios se ha sido extendida. Pastores, que los pensamientos que tengo no están coordinados con la voluntad de Dios. Dios te dice: levántate. No te quedes postrado. Lo interesante de esto es que Jesús entró al cuarto donde estaba la niña. Y Jesús va a entrar en la área, en el cuarto donde tú te encuentres, y te va a tomar de la mano y te va a decir: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Ese es el corazón de Jesús. Levántate, iglesia, levántate. Para culminar, quiero darte este texto bíblico, Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Razón suficiente para levantarme. La luz de Cristo ha venido sobre nosotros. La verdad del Evangelio ha venido a nosotros. Razón suficiente para levantarme. El hecho de que te levantaste hoy y abriste los ojos es motivo y razón para decir: Señor, heme aquí. Me levanto a hacer tu voluntad. Me levanto a seguir mi llamado. Me levanto a mi propósito. Eso es lo que está buscando el Señor. La disposición, movimiento, actividad. Salir de inactividad a ser activo en la obra del Señor. Hay gente que dice: pastor, yo llevo 20, 40, 50, 60 años sirviéndole al Señor. Y tú le preguntas: ¿y qué hace? Porque si me estás diciendo que le sirves al Señor, algo estás haciendo. ¿Se entendió? Llevo tantos años sirviéndole al Señor. ¿Y qué haces? Porque si le estamos sirviendo al Señor, algo en la obra del Señor le estamos haciendo, porque le estamos sirviendo al Señor. Y hemos aprendido que la manera de servirle al Señor no es que es imposible servirle a Dios directamente. Es cuando nos servimos los unos a los otros. Cuando yo le sirvo al hermano y el hermano me sirve, yo le sirvo al hermano y el hermano le sirve, ahí le estamos sirviendo a Dios.
Porque Él claramente lo dijo: si se lo hace a uno de estos pequeñitos, es como si me lo estuvieras haciendo a mí. En esta mañana te invito a ponerte sobre tus pies, porque si te digo levantarte, vas a pensar que todavía estoy en el mensaje. Hago este llamado y he orado a Dios que ninguno se sienta culpable, ninguno se sienta humillado, sino que reconozcamos dónde estamos y en qué lugar estamos acostados. Porque puede ser que esté levantado en una área, pero en otra estoy acostado. Y Él te dice: levántate de todas las áreas y no te quedes postrado. Toma tu lecho y anda. ¿Por qué el lecho? Porque el lecho es el testimonio, la evidencia de que he sido levantado. El fruto de tus acciones, de tus actividades, es el fruto que indica que tú has sido levantado, que yo he sido levantado. Y yo le oro a Dios que si en alguna área te examines y tú sabes que estás acostado, estás acostada, yo te invito al altar y le digas a Dios: Dios, tú extendiste tu mano y yo la tomo. Y me levanto. Porque ¿cuántos escuchan la voz del Señor que te dice ahí donde tú estás? Talita cumi. Pase. Yo he orado a Dios para que usted pase en libertad. Este es un trato entre tú y Dios. Amigo, si estás aquí y no has recibido a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, y tú quieres iniciar no solamente el día de hoy, pero tu vida de hoy en adelante con Cristo, te invito a que pases al altar. Levántate, te está diciendo el Señor también. Levántate. Sal de esa vida que no llena a una vida de plenitud en Él. Yo te quiero invitar, si estás aquí y quieres a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, pasa. Aleluya. Vamos a tener un tiempo de oración, interceder y orar contigo y por ti. No te quedes donde estás. No te quedes donde estás. Él te quiere invitar a levantarte. Prosigue el camino. Sigue la jornada. Donde te quedaste, continúa. Continúa hacia adelante. No te detengas por nada ni por nadie. Sigue caminando. Sigue siguiéndolo a Él. Porque Él es el que te invitó a seguirle. No fue el hombre, fue Él. Aleluya. Si estás aquí y quieres a Jesús como tu único exclusivo Salvador, levanta tus manitas para reconocer que estás aquí para recibir a Jesús. Si estás aquí para recibir a Jesús, levanta tus manitas para no pasar por alto. Aleluya. Si estás aquí, simplemente le estás pidiendo al Señor: restáurame, levántame, posicióname, reposicióname. Aquí estoy. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Adoramos tu nombre. Tú eres poderoso, Dios. Iglesia, extienda sus manos hacia acá y vamos a creerle que es tiempo. Amén. Que resucitan. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Se levanta, hay un milagro. Camina mi milagro. Se escucha una voz. La niña murió. Ya no hay nada que hacer. En este instante reconocí que todo terminó. No hay solución. El dolor invadió mi corazón. Aleluya.
bien.